Con qué cariño recordamos a nuestros legendarios guerreros, mujeres y hombres que dejaron huella en la historia. Y aunque hayan pasado los siglos, les seguimos recordando con verdadero cariño. Hazañas que nos hacen disfrutar cuando las leemos o las vemos en la pantalla. Pero bien sé que a veces esas heroínas y héroes los tenemos junto a nosotros, a veces muy cerca, incluso entre nuestros amigos, con una historia digna del mejor libro o de una película, la cual, muy posiblemente, sería ganadora de numerosos Oscars. Tengo la inmensa fortuna de contar, entre mis más queridas amistades, con una de esas heroínas anónimas, cuya odisea no tiene nada que envidiar a la más impactante de las de nuestros legendarios mitos, Milagros Jiménez Reches. Muchos la conocemos bien. Podríamos calificarla como portadora de un corazón de ángel. Lo mismo entrega su corazón al que se lo gane, que le aplica un correctivo muy serio al que sea merecedor de ello. Lérida, 2006. La familia Jiménez Reches rechazaba el ambiente de su barrio. No era buen lugar para el buen futuro que una buena madre deseaba para sus dos hijas. La droga y la delincuencia desproporcionada era el pan diario. Por lo que esta familia decidió cambiar su residencia, donde sus pequeñas no tuviesen aquel mundo al alcance de su mano. Siempre siguiendo su cultura puramente merchera, ya que el ser merchero no significa que haya que tener relación con la delincuencia. La desgarradora tribulación empieza cuando su pequeña comienza su enseñanza. Nadia, la pequeña de las dos hijas de Milagros. Ya desde el principio, el sentido de buena madre activó la señal de alarma. La mente de Milagros pronto percibió que el lindo rostro de Nadia se mostraba ensombrecido con un gesto que presagiaba que las cosas no iban bien. Su linda carita reflejaba tristeza. Y todas las alarmas mentales se activaron en el curtido cerebro de Milagros. Quiso creer que se debía al cambio de ambiente por las horas de colegio. Pero Milagros no había tenido una vida fácil, y su experiencia pronto la notificó que no era por eso. Y el paso de los días así lo confirmó. El estado físico y anímico de la pequeña Nadia llegó a poner a Milagros en un estado angustioso. La pequeña tuvo que ser ingresada por vómitos y diarreas. Su salud se iba minando. Los ingresos en el hospital se repetían a menudo. Los médicos no fueron honestos. Hicieron un informe negativo hacia Milagros, dando a entender que la culpa del estado de salud de la pequeña podría ser por causas motivadas de los malos tratos por parte de su madre. Estos informes iban a la pediatra sin conocimiento de Milagros, activando una alarma equivocada contra Milagros. Ironías y maldad de la vida, miserables meteduras de pata de los que tienen el sueldo asegurado y no profundizan en los problemas del prójimo, ya que eso les haría trabajar. La horrible pesadilla empezaba a generarse. La angustia de Milagros, como madre ejemplar, crecía por momentos, y siguió mirando al cielo. Como fiel creyente que es, cuando llegaba la hora de acudir al colegio, la pequeña Nadia en su mentalidad infantil veía la hora de acudir al infierno, y ponía toda clase de pretextos para no acudir. La pequeña Nadia empezó a dejar de comer, y las pesadillas empezaron a atormentarla. Su salud empeoraba día a día, llegando en alguna ocasión a desmayarse en la misma entrada del colegio. Hasta que una tarde en que Milagros fue a recoger a su pequeña, sus ojos vieron cómo su hija rodó escaleras abajo a causa del empujón que otro niño le había dado, comprobando atónita cómo otros dos niños y una niña se reían burlonamente ante aquella cruel acción. Milagros, conteniéndose de darle lo que en realidad se hubiera merecido el malcriado niño, se limitó a decirle que iba a barrer el suelo del colegio con la cabeza de su madre, por no haber sabido ponerle educación. Acto seguido llevó a su pequeña a la doctora,
quedando la doctora a solas con la pequeña Nadia. Las uñas de Milagros apenas existían en sus dedos. Cuando Milagros entró en la consulta, la doctora la dio el siguiente informe. Nadia estaba sufriendo acoso escolar, bullying, por parte de 3 niños y una niña. Y la maestra se burlaba cuando la pequeña Nadia se quejaba, acusándola de ser una niña malcriada, calificándola de psicótica. Incluso la psicóloga echaba la culpa a la mentalidad de la pequeña Nadia. No tardó Milagros en saber que aquellos niños eran los hijos de los maestros. Y para tapar su vergonzosa actitud, echaron como fieras salvajes a los servicios sociales encima de Milagros y de su pequeña. Habían decidido apartar a la pequeña Nadia de su lado. Milagros acudió a la poderosa máquina judicial, confiando en la justicia. Personas con el suficiente poder para haber evitado tanto sufrimiento se sacaron de la manga malvadas mentiras y la ley la dio la espalda. Milagros seguía mirando al cielo. A Milagros se le caía el alma en el tiempo de patio, al ver a su pequeña, ya que iba a vigilar para protegerla, agarrada a las rejas del patio con la mirada triste y perdida. La impotencia llegó a tal extremo que su mano quedó malherida al impactar contra un árbol a causa de la indignación que la invadía. Pero su corazón estaba mucho más dañado. En aquel momento, el noble corazón de Milagros fue ocupado temporalmente por odio y rabia. La vigilancia de los servicios sociales y Fiscalía de Menores era agobiante, y Milagros en varias ocasiones se encaró a ellos. Y conociendo lo que tramaban, intervino la astucia merchera. Empezó a organizar su defensa y la de su pequeña. Sometieron a la pequeña Nadia al control de una educadora que lo único que hacía era bajar su autoestima, ya que la educación se basaba en amenazas, especialmente con encerrarla. Para salvar las posibles investigaciones en contra de ellos a causa de la mala gestión del doloroso proceso, decidieron cambiarla de colegio, pero el daño ya estaba hecho. Las malas intenciones de los servicios sociales seguían activas. La pequeña Nadia protagonizó un incidente que vino a complicar aún más la dolorosa situación. En uno de los traslados para el otro colegio, Nadia, con su mente afectada por tanto sufrimiento, intentó tirarse del coche en marcha, con lo que Milagros tuvo que hacer verdaderos malabarismos para evitar un desenlace muy trágico. La mala fortuna quiso que en ese momento estuviera Milagros en contacto telefónico con la trabajadora social, por lo que se enteró prácticamente de todo, con lo que fue un ingrediente más que siguió complicando aún más la difícil y dolorosa situación. El control de los servicios sociales se intensificó aún más. Nadia seguía empeorando en todos los sentidos. Otra de las mujeres que mandaron tuvo una actitud más honesta, intentando ayudar a Nadia a que se recuperara de su muy debilitada salud. Era una mujer honesta que incluso puso sobre aviso a Milagros de las malas intenciones de los servicios sociales. A causa de su debilidad, Nadia se desmayó un día en el mercadillo, siendo familias gitanas las que ayudaron a Milagros a poner a Nadia en un lugar cómodo para ser atendida. Recobrando el conocimiento gracias a los conocimientos médicos de esta valiente merchera, Nadia se recuperó de su desmayo contando una experiencia impactante, ya que manifestó que había tenido contactos con familiares suyos que ya no estaban en este mundo, dando lugar también a descubrir que Nadia tenía alergias. A los pocos días, lo que más se temían llegó. Les llegó la noticia de que Nadia tenía que ingresar en un centro de acogida de menores, como era su intención desde el principio. La cruel decisión ya estaba firmada. Querían apartar a su pequeña de su lado, pero no contaban con quién en verdad era Milagros. Milagros revolvió montes y valles para evitarlo legalmente, pero la decisión era irrevocable. Así que una vez más, la astucia y el coraje de nuestra heroína tuvo que intervenir. En sus entrevistas con los servicios sociales comprobó que no le daban garantías de que su hija se recuperara, llegando a manifestarla verbalmente que o se curaba o se moría. Así que Milagros astutamente lo organizó todo para que su pequeña no fuera apartada de su lado. Y cogiendo a su pequeña en brazos,
dejó con 2 palmos de narices a los que tanto sufrimiento iban a causar. Pues todo lo que Milagros había alegado les entraba por un oído y les salía por el otro. Dejó a su hija Lucía al buen cuidado de sus íntimos y familiares y disfrazó a Nadia de niño y puso distancia de por medio, empezando una arriesgada aventura a sabiendas de que le podía costar muy caro. Su primer refugio fue en el hogar de un familiar, cerca de las montañas de la frontera con Francia. Al día siguiente, recibió una llamada telefónica a su móvil. Era la educadora, notificándola que le estaban esperando para que entregara a la niña. Con lo que Milagros se desahogó diciéndole todo lo que pensaba de ella y de los demás, llamándola de todo menos guapa. Y deshaciéndose de su teléfono móvil inmediatamente. Pocos días después, un buen hombre de raza gitana que le ayudó en lo que pudo, comunicó a Milagros que estaba en busca y captura, y que por ese delito la petición mínima era de 9 años. La acusaban de secuestro. Las fotos de Milagros y de Nadia se publicaron en muchos medios informativos, por lo que tuvieron que cambiar su imagen. Su condición era ya de fugitivas, buscadas por todas las fuerzas de seguridad. Pero eso no intimidó a nuestra protagonista, siempre dispuesta a derramar hasta la última gota de su sangre por su pequeña. Pero su corazón tenía una profunda herida por ausencia de su otra hija, Lucía. Su honestidad y nobleza no la permitió que siguiera comprometiendo a su familia tan hospitalaria, y tomó rumbo de los acogedores montes y montañas fronterizas con Francia. Un familiar íntimo hizo el arriesgado traslado de madrugada. 9 meses estuvo esta intrépida marchera viviendo sola, con su pequeña Nadia, un perro pastor alemán, y acompañada de la seguridad de una buena escopeta. El idílico lugar, espeso en vegetación, recibió a la intrépida madre y a su hija, obsequiándolas con el maravilloso paisaje y sus aromas naturales. Hubo momentos de paz en que madre e hija hacían sus paseos, ya que era un lugar muy solitario, pero saboreando la amable invitación que la naturaleza ofrecía. Pero el corazón de nuestra heroína seguía rasgado por su otra hija Lucía, a la que había dejado al cuidado de su familia íntima. Pero Milagros no se estuvo quieta. Siguió con mucho riesgo la evolución médica de la pequeña Nadia, desplazándola con todo el riesgo que ello conllevaba a los mejores médicos y psiquiatras de Barcelona, para después volver a su acogedor refugio, donde con mucha astucia su familia la proveía de lo más necesario para que soportara aquel aislamiento forzoso. Los doctores afortunadamente eran honestos, se quedaron atónitos cuando Milagros les contaba algo del porqué de aquella situación, por lo que los doctores redactaron informes positivos para la lucha de la valiente marchera. Y provista de aquellos informes, terrible arma contra los que proyectaban destrozar la vida de la familia Reches, se puso en contacto con Antonio, noble hombre perteneciente al pueblo gitano. Ofreció su ayuda a Milagros desinteresadamente, lo que para Milagros significó que su batalla viera antes la victoria. Inmediatamente, la responsable de la Fiscalía de Menores dio orden de anular la orden de busca y captura. El suspiro de la intrépida marchera es digno de recordar. La directiva mandó retirarse a la policía catalana, que quiso estrechar la mano de Milagros, al mismo tiempo que le decía: es un honor estrechar mi mano con usted. Es usted una verdadera madre coraje. También la responsable la llamó así, Madre Coraje. Y la paz llegó al hogar de Milagros y a sus preciosas hijas. La actitud de los que tanto daño hicieron dio un giro a la inversa de 180 grados, por lo que hoy hay una relación cercana a la amistad y la paz volvió a reinar. He aquí la impactante historia de hasta dónde llega el amor de una madre hacia sus hijos. Un ejemplo tanto para muchos hombres como para muchas mujeres, y especialmente para los que se ganan el sueldo quitando los hijos a sus padres. Alguna vez aciertan, pero en la mayoría de los casos, lo único que hacen es crear sufrimiento.